Bien, muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Bien, que les da la bienvenida es el profesor Juan Pablo y vamos a empezar estas clases virtuales. Me voy a encargar exclusivamente, ahora del curso de filosofía. Bien, vamos a empezar con la introducción a la filosofía. Bien, el tema de hoy será la introducción a la filosofía. Bien, para poder entender la filosofía, tenemos que irnos a las raíces griegas, o sea, tenemos que descubrir cuál es la etimología, o sea, el significado. Bien, etimología quiere decir buscar la raíz o el origen de las palabras. Y en este caso, filosofía es una palabra griega que proviene de dos vocablos. Por un lado tenemos a philos o filo, que significa amor. O sea, philos es la traducción literal del griego que significa amor. Y Sofía o Sofía es la traducción literal que significa sabiduría. Están traducidos del griego al español como amor y sabiduría. ¿Ve? En tal caso, la filosofía significará la unión de estas dos palabras, el amor a la sabiduría, el amor a la verdad. Todo filósofo, por ende, siempre está buscando la sabiduría, porque es lo que enriquece el alma. ¿Bien? Entonces la filosofía se origina en Grecia en el siglo VII antes de Cristo. Bien, esa es la referencia que nosotros tenemos para poder iniciar este curso. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirve la filosofía? Bien, muchas veces te habrás preguntado, ¿qué hago con este curso de filosofía? ¿Para qué me sirve? ¿Me sirve para algo en especial? ¿Qué me da? Pero déjame decirte que la filosofía sí nos sirve para varias cosas, en especial a los filósofos antiguos no es que les servía, sino era una disciplina en la cual tenían que basar el conocimiento para ir en búsqueda de la verdad. Todos los conocimientos impartidos y todos los conocimientos recibidos siempre iban hacia un punto final que es la verdad. Bien, en tal caso nos sirve para hacernos pensar, para poder reflexionar, para poder razonar. Hay muchas cosas que siempre todo lo cuestionamos, ¿verdad? Siempre hay cosas en nuestra vida que nos implican a pensar, buscar el porqué. Siempre preguntamos por qué, ¿no? Para poder entender la realidad. Hay mucha realidad que no entendemos. Y esa es una realidad muy trascendental. No podemos entender, por ejemplo, si existe o no existe ciertas cosas. Por ejemplo, no podemos afirmar que existe Dios o no existe Dios. Siempre tiene que haber algo. No podemos saber de dónde viene el mundo. Se puede hablar de hipótesis, pero siempre vamos en búsqueda de la verdad. Como se dice, la filosofía es amor a la sabiduría, amor a la verdad. Bien, para poder entender esto un poco, vamos a tomar las palabras sabias de nuestro maestro Aristóteles, donde nos dice que la sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Esto no quiere decir que la sabiduría nos va a ayudar en los momentos más complicados. Bien, esta búsqueda de la verdad siempre nos va a iluminar. ¿A iluminar en qué sentido? Nos va a ayudar a poder encontrar ciertas verdades para poder entender las cosas. Bien, en tal caso, para simplificar todo esto, la filosofía nos sirve para poder mejor entender la realidad. ¿Sí? Perdón. Bien, seguimos. En esta figura vemos a un filósofo. Este filósofo se llama Pitágoras, que es un presocrático. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos presocrático? Porque existió antes de Sócrates. Todos los filósofos anteriores a Sócrates se los conoce como presocráticos, ¿sí? O filósofos de la naturaleza. Pitágoras fue el primer filósofo que introdujo el término de filósofo al pensamiento occidental. Él nos decía que no podemos hablar de filósofos y sabios al mismo tiempo. Tenía que haber alguna diferencia. Él decía que los sabios se diferenciaban de los filósofos, porque los sabios dicen que ya poseían el conocimiento. Ellos creen tener el conocimiento. Pero los filósofos, dice, buscaban la sabiduría. En tal caso, si ponemos en plano estos dos ejemplos, se puede decir que los filósofos
no poseían el conocimiento, sino que iban en búsqueda del conocimiento, buscaban la sabiduría, buscaban, ¿qué cosa? La verdad. Esto era el fin último de un filósofo, alcanzar la verdad. Bien, vamos a hablar de un filósofo muy reconocido que es Platón. Platón viene a ser un filósofo ya después de Sócrates. No es un filósofo presocrático, sino es después de Sócrates. Y obviamente que Platón podemos decir y afirmar que es alumno de Sócrates. Bien, Platón decía que había una diferencia muy grande acerca del filósofo y el sabio. Él decía que el filósofo siempre busca el saber las cosas, mientras que el sabio dice ya poseía el saber, así como decía Pitágoras. ¿Bien? Platón decía que el filósofo siempre estaba tras de esta búsqueda, porque él amaba la sabiduría. Porque la definición, como dije al comienzo, de filosofía es amar la sabiduría. Y como decía Platón, es como aquel amado que va en búsqueda de su amada. Siempre está detrás de ella, como aquel que está enamorado, ¿no? Sabemos que aquel que está enamorado siempre está pendiente, está en búsqueda de su amor. Y en tal caso, en este caso, pues, Platón, su amor era la verdad, buscar el saber. Bien, él decía que los filósofos se parecen a un atleta, ¿no? Un atleta siempre está en constante ejercicio para mantener su forma. Y en este caso lo que le interesa más a Platón no es ejercitar tanto el cuerpo, sino lo que le interesa a él es ejercitar el alma. ¿Bien? El alma, que es la razón. Por eso decían que mientras más ejercicio, más se ejercitaba la mente, más se ejercitaba la razón, el alma era más saludable. Estamos hablando en este caso de la razón. Pero el sabio ya no ejercitaba el alma, o sea, era un enfermo del alma. Por eso no tenían la razón. Ya creían tener el saber. Siempre querían tener la razón. Bien, a estos sabios, ¿de acuerdo?, son los famosos y llamados sofistas, ¿no? Los sofistas eran los maestros de la palabra. En este tiempo los sofistas impartían sus conocimientos a cambio de dinero, ¿no? Te enseñaban a poder argumentar, te enseñaban a poder ganar un debate, te enseñaban el arte de la palabra, de la retórica, hablar bien para poder ganar un debate. Pero ellos tenían un salario por sus enseñanzas, mientras que el filósofo no. El filósofo siempre impartía conocimientos, se puede decir, a partir de la duda, como por ejemplo Sócrates siempre ponía el conocimiento de los jóvenes en Sócrates, siempre la duda de todo, ¿no? Y es por eso que lo condenaron a muerte a Sócrates, que hablaremos más adelante. Bien, en este caso siempre va a haber una lucha entre clases sociales. ¿Por qué? Porque Platón era de familia aristócrata y los sofistas eran demócratas, dos clases sociales totalmente distintas, y aquí hay una lucha de opinión. Mientras unos creían en lo material, que eran los sofistas, eran materialistas, otros eran idealistas, y en este caso el idealista era Platón, ¿no? Los aristócratas siempre han sido idealistas porque se interesaban más por el alma, mientras que los demócratas eran materialistas, ¿de acuerdo? Y se interesaban más, digamos, por lo material, el cuerpo, se puede decir en este caso. ¿Bien? Los aristócratas hemos dicho que son idealistas y los demócratas materialistas. Ahora vamos a ver las características de la actitud filosófica. Bueno, una de las características de esta actitud del filosofar es que es totalizadora o universal, como dice aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estudiar todo en general. O sea, la filosofía no es, digamos, no tiene un punto específico de estudio o un objeto de estudio como lo tienen las ciencias, ¿no? Sino que la filosofía va a abarcar todo. O sea, va a estudiar la biología, va a estudiar astronomía, va a estudiar las matemáticas, va a estudiar prácticamente todas las ciencias, porque sabemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿eh? También se dice que es totalizadora o universal porque abordan temas generales, como lo habíamos dicho. Por ejemplo, de la biología, se va a encargar de no solamente estudiar la parte de la vida, sino de dónde proviene la vida, que no se pregunta a un biólogo.
Simplemente él da por hecho que existe la vida y por eso la estudia. Otra de las características del saber filosófico es que es radical. Y decimos que es radical porque siempre va a buscar el fundamento o raíz de las cosas. Nunca se va a quedar con un argumento que le dicen los demás. Siempre va a ir detrás de ese argumento para buscar, como dice, la raíz o la base, de dónde proviene tal pensamiento, de dónde proviene tal cosa, ¿no? Y se va a preocupar específicamente por el alma, por la razón. Otra de las características de la actitud o saber filosófico es que la filosofía es trascendental. Trascendental quiere decir que siempre va a ir más allá de algo, siempre va más allá de lo observable, ¿no? Va más allá de lo establecido por la ciencia. ¿Qué quiere decir va más allá de lo observable? O sea, ¿te has preguntado alguna vez si nosotros podemos hablar de cosas que se ven, pero también podemos hablar cosas que no se ven? ¿Tú te has preguntado si realmente puedes hablar de cosas que no se ven? Sí, podemos hablar de cosas que no se ven. Por ejemplo, del universo, por ejemplo, de Dios. Por eso dice que la filosofía va más allá de lo observable, no solamente de lo que tenemos a nuestro alrededor, sino que también de cosas que no podemos ver. Y como dice, va más allá de lo establecido por la ciencia. Alumno, todas las ciencias son objetivas. ¿Por qué decimos que todas las ciencias son objetivas? Porque las ciencias tienen un objeto de estudio, tienen algo en que evocarse. Bien, van a basar todo su conocimiento en ese objeto de estudio. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la biología, ¿sí? Un biólogo va a abocarse en algo que tiene vida y lo va a estudiar. Porque sabemos que los filósofos son cuestionadores de todo, ¿no? Por ejemplo, toman parte de la realidad, algo que tiene vida, y lo van a estudiar, van a cuestionar cómo es el proceso que se da en ese individuo. Pero ¿quién cuestiona a los científicos? Los filósofos, obviamente. Porque los científicos, en este caso el biólogo, no se va a preocupar de dónde viene la vida o si la vida existe o no existe, en este caso, ¿de acuerdo? Simplemente se va a abocar en su objeto de estudio, que es la vida, estudiar la vida. Pero ¿quién estudia de dónde proviene la vida? ¿Quién se hace esas preguntas? Obviamente el filósofo. Por eso se dice que es trascendental. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, las matemáticas. Un matemático, un profesor de matemáticas, cuando está dando su clase, no se va a preguntar si el número 1 existe o no existe, o de dónde proviene el número. No, simplemente es objetivo. Se va a basar en ecuaciones, se va a basar en principios ya establecidos para poder formular, digamos, un problema y poder resolverlo, ¿no? Pero en este caso no se pregunta de dónde viene el número. Pero ¿quién se pregunta de dónde provienen estas cosas? El filósofo. La filosofía, por eso dice que es trascendental, va más allá de lo establecido por la ciencia. Otra de las características de la actitud filosófica es que es racional. Siempre va a explicar lo que afirma, ¿sí? Al igual que un científico, la ciencia también afirma, ¿de acuerdo?, lo que explica. Para poder llegar a una conclusión certera, siempre hay que explicarlo detalladamente, saber argumentar, ¿de acuerdo? Por eso decimos que la filosofía proviene de la razón. Nosotros somos hombres, por ende razonamos, y esa razón nos impulsa a explicar lo que nosotros conocemos. No podemos no explicar aquello que no conocemos, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que explicar lo que afirmamos. Si yo digo esto es así, tengo que explicarlo y tengo que dar los detalles de por qué eso es así, ¿de acuerdo? Abordan temas generales también, como ya hemos dicho, acerca de todas las ciencias, por ejemplo, ¿no? Siempre vamos a explicar objetivamente todo lo que conocemos, pero también la característica de la actitud filosófica vemos que es crítica. Crítica no quiere decir que es lamentable, no. Crítica quiere decir que cuestiona aquello que le parecen verdades falsas. Quiere decir que todo lo que van conociendo en la vida
lo van juzgando, lo van cuestionando, nada lo dan por certero. ¿De acuerdo? Es por eso que siempre van en busca de la verdad. ¿Pero por qué? Parecemos como niños, ¿no? Se parecen como a niños. ¿Tú has visto a un niño cuando pregunta el porqué de todo? ¿Has escuchado? Claro que sí. Tu hermanito, tendrás un hermanito que te haya dicho, pero ¿por qué no tienen huesos los insectos? Y le explicas, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre va un porqué detrás de otra pregunta. Eso es una crítica a aquellos que les parece verdades falsas, inadecuadas. Y por último, es crítica porque se preocupa por el alma también, por la razón. Bien, hasta aquí hemos visto un poco lo que es la introducción a la filosofía, ¿no? Vamos a hacer un resumen. Antes de dejar la tarea vamos a hacer un resumen diciendo que la filosofía proviene de Grecia. 7 siglos antes de Cristo aparece la filosofía. Bien, empezamos con los presocráticos, luego viene Sócrates, y Platón es el que define la diferencia entre sofistas y filósofos. ¿Quiénes eran los sofistas? Aquellos que poseían la verdad, y los filósofos, aquellos que buscaban la verdad. Bien, hay ciertas características que identifican la actitud filosófica, como ya lo hemos mencionado en este curso. Bien, para el próximo curso ya se les dirá cuál es el próximo curso. Bueno, la tarea en casa se la dejo aquí para que ustedes la puedan hacer. Van a elaborar la biografía de los presocráticos mencionados, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, y van a mencionar cuál es el principio de las cosas para ellos, cuál era el principio, ¿sí?